Avance Valle Salvaje. José Luis expulsa a Victoria del Valle tras descubrir su pacto con Úrsula. Capítulo 273, viernes 10 de octubre. Avance del capítulo 273 de Valle Salvaje, que se emite el viernes 10 de octubre, con vídeo incluido. El duque descubre la carta que destapa la traición de Victoria y amenaza con echarla del valle. Mientras, Tomás y Luisa están a punto de cometer su golpe más peligroso. El aire en Valle Salvaje había cambiado. Era una transformación sutil, casi imperceptible para un forastero, pero para aquellos cuyas vidas estaban tejidas en el tapiz del ducado, era tan palpable como el frío que descendía de las cumbres al anochecer. La caída de Úrsula de la Vega, orquestada y ejecutada con una precisión que dejaba cicatrices, no había traído la paz que todos anhelaban, sino un silencio tenso, un vacío expectante que la naturaleza y los corazones de los hombres aborrecen. Era la calma que precede a una tormenta aún más devastadora. En el palacio, el duque José Luis de Vallehermoso sentía ese cambio en la médula de sus huesos. Paseaba por su despacho, un santuario de maderas nobles, cuero y recuerdos, pero ya no encontraba consuelo en su solemnidad. El eco de sus pasos sobre la alfombra persa era el único sonido que rompía el silencio, un ritmo monótono que marcaba el compás de sus pensamientos turbulentos. La verdad sobre Úrsula había sido una daga envenenada, y aunque la herida principal había sido cauterizada, el veneno de la duda se extendía por sus venas, dirigiéndose inexorablemente hacia el corazón de su propia casa, hacia su esposa, Victoria. La conversación con su hija Adriana, horas antes, había sido el catalizador. Verla junto a Rafael, unidos no en la rebeldía sino en la verdad, había ablandado una parte de su alma que creía petrificada por el dolor y el orgullo. Habían actuado como verdaderos herederos de Vallehermoso, con valentía y honor. Adriana le había contado con detalle la investigación de Rafael, cómo su hijo, a quien él había despreciado y subestimado, había desentrañado pacientemente la red de mentiras de Úrsula, arriesgando su propia vida por la familia. Por primera vez en meses, José Luis había mirado a Rafael no como a un rival o una decepción, sino como a su hijo, una extensión de sí mismo, y un hombre por derecho propio. El abrazo que compartieron no fue largo, ni especialmente efusivo, pero estuvo cargado de un significado que años de palabras no habían logrado transmitir. Fue un armisticio, una promesa de un nuevo comienzo, pero esa misma reconciliación había abierto una nueva fisura en su alma. Si Rafael había sido capaz de descubrir tanto, ¿qué más había en las sombras? Las palabras de Adriana resonaban en su mente. Fue Rafael quien lo descubrió todo, padre. Siguió cada pista, no dejó piedra sin remover. Y en esa frase, José Luis sintió una omisión, un abismo de información no compartida. Su instinto, afilado por décadas de poder y traiciones, le decía que la historia de Úrsula no estaba completa. Y cada vez que su mente trataba de encontrar la pieza faltante, el rostro de su esposa, Victoria, aparecía como un espectro sonriente y enigmático. No podía precisar qué era: su serenidad durante el caos, la forma en que sus ojos brillaban con un fuego extraño cuando se mencionaba a Úrsula, o era algo más profundo, una intuición visceral de que la mujer que dormía a su lado cada noche guardaba un secreto que podría destruirlo todo. La muerte de Julio, su amigo, su confidente, seguía siendo una herida abierta. Se había culpado a Úrsula, y con razón, pero ahora, como un fantasma en un banquete, la sospecha se sentaba a su mesa, y le susurraba al oído que la mano que empujó a Julio al abismo quizás no actuó sola. Empezaba a dudar seriamente de Victoria. La idea era monstruosa, un cáncer en su mente, pero se negaba a desaparecer. Mientras tanto, lejos de la opulencia y la angustia del palacio, en la modesta calidez de su hogar, Rafael y Adriana sostenían en sus manos el destino de su familia. Sobre la mesa de madera pulida, reposaba una carta. No era un simple trozo de papel, era un testamento de traición, una prueba irrefutable del pacto que Victoria había sellado con el diablo. La caligrafía elegante de Victoria trazaba palabras de alianza y estrategia dirigidas a Úrsula,
detallando un plan para desestabilizar el valle y, en última instancia, consolidar su propio poder. Tenemos que decírselo, dijo Rafael, su voz firme, aunque sus ojos traicionaban la tormenta que sentía por dentro. Ahora es el momento. Está escuchando. Por primera vez en años, padre nos está escuchando. Adriana pasó un dedo tembloroso por el borde del sobre. La cera del sello, aunque rota, parecía quemarle la piel. Lo sé, Rafael, pero ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? No solo estamos acusando a su esposa. Estamos destruyendo la imagen que tiene de ella, quizás la última fuente de felicidad que cree tener. Esto podría romperlo. ¿Y qué crees que hará la verdad si sigue oculta? Replicó Rafael, inclinándose sobre la mesa, su mirada intensa. Seguirá pudriéndose en los cimientos de esta familia hasta que todo se derrumbe. Victoria es un veneno, Adriana. Lo ha sido desde que llegó. Úrsula era solo el síntoma, pero Victoria es la enfermedad. Lo que le hizo a Ana, cómo la manipuló. ¿Y Julio? ¿De verdad crees que no tuvo nada que ver con su muerte? Esta carta es solo el principio. La mención de Ana, su valiente amiga que había sacrificado tanto para exponer a Úrsula, fortaleció la resolución de Adriana. Ana se había despedido esa misma mañana, dirigiéndose a un futuro incierto pero libre. Les había agradecido con lágrimas en los ojos, diciéndoles que su coraje le había devuelto la vida. ¿Cómo podrían honrar su sacrificio si permitían que la mente maestra detrás de todo siguiera sentada en el trono? Tienes razón, susurró Adriana, levantando la vista para encontrarla de su hermano. Es nuestro deber, por Ana, por Julio, por la memoria de mamá, y por él. Aunque le duela, merece saber con quién comparte su vida. Entonces lo haremos juntos, dijo Rafael, poniendo su mano sobre la de ella. Como debió ser siempre. La decisión estaba tomada. Se levantarían, tomarían la carta y caminarían hacia el despacho de su padre, sabiendo que el frágil puente de reconciliación que acababan de cruzar estaba a punto de ser sometido a una prueba de fuego. No sabían si resistiría, pero sabían que no podían seguir viviendo con el peso de aquella mentira. En otro rincón de Valle Salvaje, en la imponente casa grande de los Garmendia, la tensión era de una naturaleza diferente, más cruda y desesperada. Tomás, con su apariencia de muchacho perdido y sus ojos que ocultaban la astucia de un depredador, había logrado su objetivo. Gracias a la insistencia casi febril de Luisa, a quien tenía atrapada en una red de manipulación emocional y falsas promesas, había conseguido un puesto como mozo en la casa. Su verdadero propósito, sin embargo, era mucho más siniestro. Luisa se movía por la casa con una ansiedad que la hacía torpe. Cada vez que pulía la plata o arreglaba un jarrón, sus manos temblaban. Sentía la mirada de Alejo sobre ella, un escrutinio silencioso que la desnudaba, que parecía ver más allá de sus excusas y llegar a la verdad aterradora que ocultaba. Alejo, el capataz, el hombre que la había amado con una honestidad y una sencillez que ahora le parecían de otra vida, no era tonto. Y su amor por ella se había transformado en una preocupación afilada por la navaja de la sospecha. Esa tarde, la tensión había estallado. Alejo había encontrado a Tomás en un ala de la casa donde no tenía por qué estar, cerca del despacho de don Fernando, donde se guardaban los objetos de valor. La excusa de Tomás fue débil, algo sobre buscar un paño de limpieza, pero la forma en que sus ojos recorrían la habitación no era la de un mozo, sino la de un tasador, la de un ladrón. Cuando Alejo confrontó a Luisa, su furia, nacida del miedo por ella, se desbordó. ¿Qué hace ese tipo merodeando por el despacho, Luisa?, le espetó, acorralándola en la cocina. El personal de servicio se hizo el ocupado, pero todos los oídos estaban atentos. No estaba merodeando, Alejo. Se perdió, eso es todo. Es nuevo en la casa. La voz de Luisa era un hilo agudo, a punto de romperse. No me tomes por idiota, gruñó él, bajando la voz a un siseo peligroso.
Lo vi, la forma en que miraba la vitrina. Sé lo que busca, y sé que tú lo estás ayudando. ¿Qué te ha prometido, Luisa? ¿Qué te ha metido en la cabeza para que traiciones a las personas que te han dado un hogar, que han confiado en ti? Tú no sabes nada, gritó ella, las lágrimas brotando de sus ojos, lágrimas de miedo y de culpa. Tomás no es como tú piensas, él me quiere un futuro para nosotros, lejos de aquí. ¿Un futuro construido sobre el robo? ¿Sobre la ruina de otros? Alejo sacudió la cabeza, el dolor reemplazando a la ira en su rostro. Ese no es el camino, Luisa. Y ese hombre no te quiere. Te está usando. Abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. La discusión terminó con un portazo y un sollozo ahogado de Luisa. Pero las palabras de Alejo se habían clavado en su conciencia como astillas. Sabía que tenía razón, pero el control de Tomás era demasiado fuerte. Esa misma noche, le había dicho, cometerían su golpe más peligroso. El robo de una talla de marfil de valor incalculable, una reliquia familiar de los Garmendia. El plan estaba trazado, el miedo era un nudo en su garganta, pero la idea de desafiar a Tomás era aún más aterradora. Mientras el destino de la casa grande pendía de un hilo, en el palacio, Matilde, la doncella personal de la duquesa, vivía su propio infierno silencioso. Estaba atrapada en el chantaje de Victoria. La duquesa conocía un secreto de su pasado, un error de juventud que podría destruir su reputación y la de su familia. Y Victoria no dudaba en usar esa información como un lazo alrededor de su cuello, apretándolo cada vez que necesitaba un favor, un par de oídos indiscretos, un par de ojos en los pasillos. Matilde, con el rostro pálido y los hombros encogidos por el peso de su angustia, intentaba encontrar una salida. Había pensado en engañar a la duquesa, en fingir que cumplía sus órdenes mientras buscaba una forma de escapar. Pero Atanasio, el mayordomo, un hombre que veía y oía todo desde las sombras, la había interceptado en un pasillo oscuro. «Ten cuidado, muchacha», le susurró, su voz grave como el tañido de una campana lejana. «Sé lo que estás pensando. Crees que puedes ser más lista que ella. No sé de qué me habla, señor Atanasio», mintió Matilde, sin poder mirarlo a los ojos. «Sí que lo sabes», insistió él, su mirada penetrante. «No podrás burlar a la duquesa. Es más lista de lo que parece, y es mucho más cruel de lo que nadie imagina. Si juegas con ella, te quemarás. Y arrastrarás contigo a todos los que te importan. A veces, la única forma de sobrevivir a un monstruo es obedecerle hasta que alguien más valiente venga a matarlo». El consejo de Atanasio, aunque pragmático, la llenó de una desesperación aún más profunda. Era una sentencia de esclavitud. Más tarde, mientras ayudaba a Mercedes, la bondadosa ama de llaves, a doblar la ropa de cama, su angustia se desbordó. Un sollozo se le escapó sin que pudiera contenerlo. Mercedes dejó la sábana de lino a un lado y le puso una mano en el hombro. «Matilde, ¿qué te ocurre? Llevas días como un alma en pena. Puedes confiar en mí». «No es nada, señora Mercedes. Solo, estoy cansada». Intentó sonreír, pero el gesto fue una mueca de dolor. Mercedes frunció el ceño. Conocía bien el cansancio, pero también conocía el miedo, y lo que veía en los ojos de Matilde era pánico puro. «Esto no es cansancio, hija. Alguien te está haciendo daño. ¿Es la duquesa?» Matilde se estremeció violentamente ante la mención de Victoria. Negó con la cabeza, demasiado aterrorizada para hablar, pero su reacción fue toda la confirmación que Mercedes necesitaba. La intuición de la vieja ama de llaves le dijo que algo grave, algo oscuro, estaba ocurriendo en las estancias de la duquesa, y que la joven doncella estaba en el centro de ello. La preocupación por Matilde se instaló en su corazón, añadiendo una nueva sombra a las muchas que ya se cernían sobre la casa Vallehermoso. El momento había llegado. Con la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo su peso como una piedra sobre el corazón, Rafael llamó a la puerta del despacho de su padre. Adriana estaba a su lado,
con el rostro pálido pero resuelto. Adelante. La voz de José Luis sonó cansada, distante. Entraron. El duque estaba de espaldas a ellos, mirando por el gran ventanal el paisaje del valle que se teñía con los colores del atardecer. El cielo era un lienzo de naranjas, púrpuras y rojos, una belleza violenta que reflejaba la tormenta que estaba a punto de desatarse en esa habitación. «Padre», comenzó Adriana, su voz apenas un susurro. José Luis se giró lentamente. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la tensión, los escrutaron. Vio su unidad, su seriedad, y supo que no venían a hablar de nimiedades. «Decidme», dijo, su tono invitándolos a hablar, pero también advirtiéndoles que midieran sus palabras. Rafael dio un paso al frente. No había forma de endulzarlo. La única manera era la verdad, directa y brutal. «Padre, cuando te contamos lo de Úrsula, no te dijimos toda la verdad. Había algo más. Algo que ocultamos porque no sabíamos cómo te afectaría». El duque permaneció inmóvil, pero una vena latió en su sien. «¿De qué estáis hablando?». Adriana tomó aire. Úrsula no llegó al valle por sí sola. Alguien la trajo, alguien le abrió las puertas, le dio información, la ayudó a infiltrarse en nuestras vidas. Alguien que quería que hiciera exactamente lo que hizo, sembrar el caos y el dolor. El silencio que siguió fue tan profundo que podían oír el crepitar de la leña en la chimenea. El rostro de José Luis se había convertido en una máscara de piedra. «¿Quién?», preguntó, y la palabra salió como un trozo de hielo. Rafael sacó la carta del bolsillo. Sus manos no temblaban. Se acercó al escritorio de su padre y la depositó sobre la superficie de caoba pulida. «La carta de Victoria a Úrsula. La prueba irrefutable. Creemos que es mejor que lo veas por ti mismo», dijo Rafael con voz queda. José Luis bajó la vista hacia el sobre. Reconoció la caligrafía al instante. Era la escritura de Victoria, tan familiar para él como la suya propia. Durante un largo momento, no la tocó. Fue como si temiera que el papel pudiera quemarle, que las palabras escritas en él pudieran saltar de la página y arrancarle los ojos. Sus hijos observaban, conteniendo la respiración, cada segundo estirándose hasta el infinito. Finalmente, con un movimiento lento y deliberado, como un hombre que se acerca a su propia sentencia de muerte, cogió la carta. Rompió el sello ya quebrado y desdobló el papel. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su expresión no cambió al principio. Era una impasibilidad aterradora, la calma antes del terremoto. Pero a medida que leía, un cambio sutil ocurrió. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí una palidez cerosa. Sus nudillos se volvieron blancos al apretar el papel. Su respiración se hizo más profunda, más trabajosa, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso y venenoso. Rafael y Adriana vieron cómo su padre envejecía 10 años en el transcurso de un minuto. Vieron cómo la imagen del hombre que amaba a su esposa se hacía añicos, cómo la confianza se convertía en polvo. Cada palabra de la carta era un martillazo contra los cimientos de su vida. El pacto secreto. Las estrategias compartidas, la fría y calculada traición. Todo estaba allí, en la elegante y letal caligrafía de Victoria. Cuando terminó de leer, no levantó la vista. Siguió mirando el papel, como si intentara encontrar un error, una falsificación, cualquier cosa que negara la monstruosa verdad que sostenía en sus manos. Luego, muy lentamente, arrugó la carta en un puño, el papel crujiendo en protesta. Levantó la cabeza. La mirada que dirigió a sus hijos ya no era la de un padre. Era la de un duque traicionado, la de un hombre cuyo mundo acababa de ser incendiado. Sus ojos eran dos abismos de furia helada. «Dejadme solo», dijo, su voz era un susurro gutural, tan bajo y peligroso que helaba la sangre. No era una petición, era una orden. Adriana quiso decir algo, ofrecer una palabra de consuelo, pero la mirada de Rafael la detuvo. No había nada que decir.
El daño estaba hecho. En silencio, se dieron la vuelta y salieron del despacho, cerrando las pesadas puertas de madera tras de sí. Solos en el pasillo, se apoyaron contra la pared, el alivio de haber dicho la verdad mezclado con el terror de las consecuencias. Habían encendido la mecha, ahora solo podían esperar la explosión. Dentro del despacho, José Luis permaneció de pie, con el puño cerrado con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en su palma. El dolor físico no era nada comparado con la agonía que desgarraba su alma. Traición. La palabra resonaba en su cráneo. No era la traición de un enemigo, que se espera y se combate. Era la traición íntima, la que viene de la persona a la que le has entregado tu corazón, tu hogar, tu nombre. Abrió el puño y alisó la carta arrugada sobre el escritorio. La releyó, esta vez buscando matices, buscando las conexiones que antes no había visto. Y entonces, las piezas del rompecabezas de los últimos meses encajaron con una claridad devastadora. Cada sonrisa de Victoria, cada palabra de consuelo, cada gesto de apoyo, todo era una mentira. Una actuación magistral. Ella no era su aliada, era el enemigo dentro de sus murallas. Y con esa certeza, llegó otra, mucho más oscura y terrible. Julio, su muerte, siempre le había parecido extraña. Demasiado conveniente para Úrsula, sí, pero también, para alguien más. Victoria siempre había mostrado un sutil desdén por Julio, una impaciencia con su influencia sobre él. Ahora, esa simple aversión se teñía de un color siniestro. ¿Pudo haber tenido un papel más importante en la muerte de su amigo de lo que nadie imaginaba? La sospecha, antes una sombra, ahora se convirtió en una convicción monstruosa que echó raíces en su corazón. Su mujer, la duquesa de Vallehermoso, no era solo una traidora. Podía ser una asesina. La furia que sintió en ese momento fue algo primigenio, volcánico. No gritó, no rompió nada. Su ira era fría, concentrada, letal. Se dirigió al cordón de la campanilla y tiró de él con una violencia contenida. Un lacayo apareció casi al instante, palideciendo al ver la expresión del duque. Señor. Haga venir a la duquesa. Ahora mismo. La orden fue escueta, cortante. El lacayo hizo una reverencia y desapareció. José Luis caminó hacia la chimenea. El fuego danzaba, arrojando sombras que se retorcían en las paredes como demonios. Desdobló la carta una última vez y la arrojó a las llamas. Observó cómo el papel se enroscaba, se volvía negro y era consumido por el fuego, igual que su amor por Victoria se estaba convirtiendo en cenizas y odio. No necesitaba la prueba física. La traición estaba grabada a fuego en su memoria. Victoria estaba en sus aposentos, cepillando su largo cabello frente al espejo. Estaba satisfecha. Con Úrsula fuera del camino, su posición como duquesa era más segura que nunca. José Luis, aunque afectado, se apoyaba en ella. Sus hijos, aunque molestos, no tenían poder real. El valle era suyo para moldear. Estaba pensando en su siguiente movimiento, en cómo consolidar su control, cuando el lacayo llamó a la puerta. Duquesa, el duque solicita su presencia en el despacho de inmediato. Victoria enarcó una ceja. Solicita, no ruega, no desearía. El tono era inusual, pero no le dio mayor importancia. Quizás quería discutir los asuntos de la finca. Dejó el cepillo sobre el tocador, se arregló el vestido y caminó con su elegancia habitual por los pasillos del palacio. Cada paso era seguro, cada movimiento grácil. Era la dueña de todo lo que veía. Cuando entró en el despacho, la encontró extrañamente oscuro. Las cortinas estaban corridas y la única luz provenía del fuego crepitante de la chimenea, que proyectaba el perfil de José Luis en una silueta ominosa. Él estaba de pie junto al fuego, de espaldas a ella. José Luis, querido. ¿Querías verme? Su voz era melosa, llena de una falsa preocupación. Se giró lentamente. La expresión de su rostro la hizo detenerse en seco. Nunca lo había visto así. No era la cara del hombre afligido,
ni la del duque autoritario. Era el rostro de un extraño, un juez, un verdugo. Victoria, dijo, y su nombre en sus labios sonó como una maldición. Un escalofrío recorrió la espalda de Victoria. Algo iba terriblemente mal. Su mente se aceleró, repasando sus acciones recientes, buscando cualquier error, cualquier descuido. ¿Qué ocurre? Pareces perturbado. Intentó acercarse, extender una mano para tocarle el brazo, pero él dio un paso atrás, como si su contacto pudiera envenenarlo. No te acerques a mí, siseó. La conmoción la paralizó por un instante. ¿José Luis? Él comenzó a caminar por la habitación, rodeándola como un lobo a su presa. He estado pensando, Victoria. Pensando en tu llegada a este valle. Apareciste de la nada, una mujer hermosa con una historia trágica. Me sedujiste, me consolaste en mi dolor, me hiciste creer que eras un ángel enviado para salvarme. Qué tonto he sido. No sé de qué estás hablando, dijo ella, su voz perdiendo un poco de su seguridad. El pánico, frío y afilado, comenzaba a arañar su compostura. Oh, creo que sí lo sabes. Se detuvo frente a ella, su rostro a centímetros del suyo. Pudo oler la rabia en su aliento. Dime, Victoria, todo este tiempo, ¿alguna vez sentiste algo por mí? ¿O siempre fui solo un peón en tu juego? ¿Un título? ¿Unas tierras? ¿Eso es todo lo que soy para ti? Eso es una locura. Te amo, exclamó, intentando poner toda la convicción que pudo en su voz. José Luis soltó una risa corta y amarga, un sonido desprovisto de toda alegría. ¿Amor? Tú no sabes lo que es el amor. El amor no conspira a espaldas de la persona amada. El amor no se alía con sus enemigos. El amor no trae la destrucción y el caos a su hogar. El corazón de Victoria se detuvo. Lo sabía, de alguna manera, lo sabía todo. Úrsula, susurró ella, el nombre escapándose de sus labios como un veneno. Sí, Úrsula, repitió él, saboreando la palabra. Tu querida amiga, tu socia. ¿Creías que nunca me enteraría? ¿Creías que podías jugar conmigo, con mi familia, y salirte con la tuya? Ahora era ella la que retrocedía. Su mente corría a una velocidad vertiginosa, buscando una mentira, una explicación, una salida. No es lo que piensas, te lo puedo explicar, usé a Úrsula, sí, pero fue por ti, por nosotros. Ella era una amenaza, y yo necesitaba tenerla cerca para controlarla, para protegerte. Mentira. El rugido de José Luis hizo vibrar los cristales de las ventanas. Cada palabra que sale de tu boca es una mentira. La trajiste aquí, le diste la llave de mi casa, de mi vida. La usaste para atormentar a mis hijos, para sembrar la discordia. Todo para tu propio beneficio, para afianzar tu poder. Estás siendo injusto, no entiendes las complejidades. Lo que entiendo es la traición. La interrumpió, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Entiendo que mientras yo lloraba la muerte de mi amigo, tú estabas conspirando con su asesina. La acusación flotó en el aire, pesada y letal. Y ahora me pregunto. Continuó él, su voz bajando de nuevo a un susurro aterrador. Me pregunto qué más hiciste. Julio confiaba en ti, te veía como a una hija. ¿Cómo le pagaste esa confianza, Victoria? ¿Lo ayudaste a caer? ¿O simplemente te quedaste mirando mientras se despeñaba hacia la muerte, sabiendo que su desaparición te allanaba el camino? Victoria lo miró, horrorizada. La acusación era tan monstruosa, tan cercana a una verdad que ni ella misma se atrevía a formular, que la dejó sin palabras. Por primera vez desde que había llegado a Valle Salvaje, su máscara se resquebrajó por completo. En sus ojos, José Luis no vio a la duquesa sofisticada, sino a una criatura acorralada y culpable. Y esa visión fue lo que selló su destino. José Luis se irguió en toda su estatura, la furia reemplazada por una calma glacial, una finalidad absoluta. Se acabó, Victoria. El juego ha terminado. Recoge tus cosas, quiero que desaparezcas de mi vista. Ella parpadeó, incrédula. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
estoy diciendo que te vayas, dijo él, su voz sin inflexiones, cada palabra un golpe de martillo en el ataúd de su vida en el valle. Coge lo que te pertenezca y lárgate. No quiero volver a ver tu rostro en esta casa nunca más. No puedes hacer esto, gritó ella, la desesperación haciéndola dar un paso al frente. Soy tu esposa, soy la duquesa de Vallehermoso. Tú no eres nada, replicó él, su desprecio era como un ácido. Eres una impostora y una traidora, y tu lugar ya no está aquí. Se acercó a la puerta y la abrió de par en par. Fuera, ordenó, su voz resonando en el silencio del despacho. Fuera de mi casa y de mi vida. Estás expulsada de Valle Salvaje. Victoria se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar la totalidad de su caída. Expulsada, la palabra era un eco de muerte. Miró el rostro de José Luis, buscando un atisbo de duda, de piedad, de amor. No encontró nada, solo un desierto de hielo y desprecio. Con la poca dignidad que le quedaba, levantó la barbilla. Una última chispa de desafío brilló en sus ojos. Te arrepentirás de esto, José Luis, siseó. Mi único arrepentimiento, contestó él sin mirarla, fue el día que te dejé entrar en mi vida. Ahora, vete. Lentamente, como si sus pies fueran de plomo, Victoria cruzó el umbral. El largo paseo por los pasillos del palacio fue una marcha de la vergüenza. Los retratos de los antepasados de Vallehermoso parecían mirarla con desdén. Los sirvientes que se cruzaban con ella bajaban la vista, pero ella podía sentir sus miradas curiosas y susurros a su espalda. La noticia correría como la pólvora. Para cuando llegara a sus aposentos, todo el palacio lo sabría. La duquesa había caído. Al mismo tiempo que el mundo de Victoria se desmoronaba, el plan de Tomás y Luisa en la Casa Grande se ponía en marcha. Amparados por la oscuridad de la noche, se deslizaron por los pasillos silenciosos. Luisa, con el corazón martilleándole en el pecho, guiaba a Tomás hacia el despacho. Le temblaban las manos mientras le entregaba un pequeño trozo de papel, un mapa rudimentario que había dibujado con las instrucciones para abrir la vitrina sin hacer ruido. La combinación es la fecha de nacimiento de la señora Garmendia, susurró, su aliento formando una nubecilla en el aire frío. Tienes que ser rápido, Alejo hace su ronda en 10 minutos. Tomás le arrebató el papel sin una palabra de agradecimiento. Su rostro, a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, era el de un extraño, frío, concentrado, desprovisto de toda la ternura que le había fingido. Luisa sintió un pinchazo de miedo. Las palabras de Alejo volvieron a ella. Ese hombre no te quiere. Te está usando. Pero antes de que pudiera dudar, la tragedia golpeó. Al apresurarse para volver a su puesto, el papel con las instrucciones se le resbaló de las manos a Tomás y cayó al suelo sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Unos minutos más tarde, Alejo, en su ronda, vio el trozo de papel doblado en el suelo del pasillo. Su corazón dio un vuelco. Lo recogió, lo desdobló y sus peores temores se hicieron realidad. Era la letra de Luisa. Y las instrucciones eran inequívocas. El mapa del despacho, la combinación, la mención a la talla de marfil. Todo, la magnitud del engaño lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No era solo un pequeño hurto, era un robo planeado, una traición a gran escala. Y Luisa estaba en el centro de todo. Su preocupación inicial se transformó en una furia fría y decidida. Ya no se trataba de salvar a Luisa de su propia estupidez. Se trataba de detener un crimen y proteger a la familia que le había dado todo. Corrió en busca de Mercedes, sabiendo que necesitaría su ayuda, su sensatez. La encontró en la cocina, incapaz de dormir, preocupada por Matilde y por el estado general de las cosas. Alejo le puso el papel en la mano sin decir una palabra. Mercedes leyó las instrucciones, sus ojos abriéndose de par en par por el horror. Dios mío, susurró. Luisa, están en ello ahora mismo. Mercedes,
dijo Alejo, su voz tensa y urgente. Ese desgraciado de Tomás la ha convencido. Tenemos que detenerlos. Mercedes, que también había empezado a ver las verdaderas intenciones del joven a través de sus conversaciones con Alejo y sus propias observaciones, asintió con determinación. El tiempo de las dudas había pasado. Era el momento de actuar. Juntos, se dirigieron sigilosamente hacia el despacho, rezando para no llegar demasiado tarde. Y mientras el drama se desarrollaba en el palacio y en la casa grande, una nueva amenaza, una sombra del pasado, regresaba a Valle Salvaje. Don Hernando, un hombre forjado en la violencia y la venganza, un terrateniente rival cuya historia con los Vallehermoso y otras familias del valle estaba escrita con sangre y viejas rencillas, había reaparecido. Su primer objetivo fue Leonardo, el capataz de una de las fincas vecinas. Lo interceptó en un camino solitario al anochecer. Los hombres de Hernando rodearon a Leonardo, sus rostros impasibles bajo la luz de la luna. Leonardo, dijo don Hernando, su voz era grave y amenaza. Ha pasado mucho tiempo. He oído que has estado hablando más de la cuenta, recordando viejos tiempos. No me gusta que la gente recuerde viejos tiempos. Yo no he dicho nada, don Hernando. Tartamudeó Leonardo, el sudor frío recorriéndole la espalda. Eso espero, porque las lenguas largas suelen acabar cortadas. Don Hernando se acercó y le dio una palmada en la mejilla, un gesto que era a la vez paternal y mortalmente peligroso. Considera esto una advertencia amistosa. Mantén la boca cerrada sobre lo que sabes, o la próxima vez mis muchachos no serán tan educados. Dejaron a Leonardo temblando en medio del camino. Un mensaje claro había sido enviado. Poco después, buscó a Bárbara, otra figura del valle con un pasado turbio entrelazado con el suyo. La encontró en la taberna del pueblo, intentando ahogar sus penas en vino barato. Se sentó frente a ella, su presencia ahogando la música y las risas a su alrededor. Bárbara, querida, sigues tan hermosa como te recordaba. Bárbara levantó la vista, y el color desapareció de su rostro. Hernando, ¿qué haces aquí? He vuelto para reclamar lo que es mío. Y para asegurarme de que ciertas deudas se paguen. Tú y yo tenemos asuntos pendientes, ¿no es así? Eso fue hace mucho tiempo. Susurró ella, su voz temblando. El tiempo no borra la sangre, Bárbara, ni el dinero. Espero que hayas sido prudente. Porque he venido a cobrar, con intereses. El regreso de don Hernando prometía exactamente lo que el valle menos necesitaba. Reabrir viejas heridas, desenterrar secretos que debían permanecer muertos y encender nuevos conflictos que amenazaban con consumir a todos en sus llamas. Era un buitre que había vuelto a sobrevolar un campo de batalla, esperando pacientemente a que los contendientes cayeran para darse un festín con los restos. La noche cayó finalmente sobre Valle Salvaje, una noche preñada de finales y comienzos terribles. En sus aposentos, ahora una jaula dorada, Victoria miraba su reflejo en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada estaba despojado de su poder, de su título. Era solo una mujer expulsada, humillada. Pero bajo el shock y el miedo, una brasa de furia comenzaba a arder. José Luis la había echado. Sus hijastros la habían traicionado. Pero ella no era Úrsula. No se derrumbaría, no se rendiría. El valle era su hogar, su conquista, y no lo abandonaría sin luchar. Mientras empezaba a meter sus joyas en un neceser con manos temblorosas pero decididas, su mente ya no pensaba en la huida, sino en la venganza. Si no podía ser la duquesa, sería la pesadilla de Valle Salvaje. Los haría a todos pagar. En el despacho, José Luis seguía de pie junto al fuego. La rabia se había consumido, dejando tras de sí un vacío helado y desolador. Había arrancado el cáncer de su vida, pero la cirugía había sido brutal, y la herida estaba abierta y sangrante. Miró las llamas y no vio el rostro de Victoria, sino el de Julio, sonriéndole, advirtiéndole, como había hecho tantas veces. La sospecha sobre la muerte de su amigo ya no era una sospecha.
Era una certeza helada en su corazón. Y sabía, con una claridad terrible, que su guerra no había terminado con la expulsión de Victoria. Apenas acababa de empezar, tenía que descubrir la verdad completa, por dolorosa que fuera. Y en la casa grande, la tensión alcanzó su punto álgido. Alejo y Mercedes llegaron a la puerta del despacho justo cuando oían un leve clic desde dentro. La cerradura de la vitrina había cedido. Intercambiaron una mirada de pánico y determinación. Alejo agarró el pomo de la puerta, preparándose para irrumpir. Dentro, a la tenue luz de una linterna, Tomás abría la vitrina, sus dedos a punto de cerrar sobre la besena talla de marfil, mientras Luisa observaba desde la puerta, atrapada entre el abismo de su traición y la inminente llegada de la catástrofe. El aire se llenó de un silencio a punto de estallar, el instante congelado antes de que todo, para bien o para mal, cambiara para siempre. El valle, salvaje y despiadado, contenía la respiración, esperando el amanecer de un nuevo día de sangre, lágrimas y secretos.